Entérate de lunes a viernes de las novedades más importantes del mundo de la tecnología con un lenguaje común para que todos lo entendamos y estemos protegidos. Solo aquí, en hackeado.com.mx. Hola, ¿qué tal? Bienvenido al podcast número 124 de la segunda temporada de Login Seguridad Informática, o lo que es lo mismo, hackeado.com.mx, donde hablamos de ciberseguridad para que todos lo entendamos y estemos ciberseguros. Hoy es miércoles 5 de abril del 2023 y se celebra el Día Internacional de la Conciencia y también el Pesaj. El Pesaj también es conocido como Pascua Judía o Pascua Hebrea y es una festividad judía que conmemora la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto. Estamos en plena Semana Santa. Así que bueno, pasemos a la noticia del día de hoy. Entre el domingo y el lunes vi muchas noticias en Twitter, en YouTube, etcétera, de personas que reportaban errores en la hora que marcaban sus relojes, en su teléfono, etcétera. Ese fenómeno tiene una característica muy especial de la ciberseguridad que un poquito más adelante te voy a detallar. Lo curioso es cómo lo vimos esta semana. Estos aparatejillos, el día de ayer, nos jugaron una muy mala broma a muchos. No sé por qué, pero se les cambió el horario. Bueno, sí sé por qué, porque ellos no atienden decretos presidenciales ni nada de eso, están programados, me imagino, y se cambió el reloj de acuerdo con el horario de verano. Cientos de personas fueron engañadas por los relojes de sus teléfonos celulares, pues no contaban con que el horario de verano fue cancelado desde octubre de 2022, debido a una propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador y aprobada por el Senado de la República. A pesar de que la noticia fue muy sonada en medios de comunicación, algunos dispositivos móviles que ya habían sido configurados para atrasarse o adelantarse cada cambio de horario siguieron con el mismo mecanismo, jugándoles una broma a los usuarios del sistema de transporte colectivo Metro, quienes llegaron una hora antes y creyeron que nadie les quería abrir. Todo comenzó con el cambio de la ley de horarios que impulsó el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde se estipula que el horario de verano ya no estaría vigente en la República Mexicana. Desde 1996, el primer domingo de abril, por ley, todos debíamos adelantar la hora de reloj y el último domingo de octubre retrasarlo una hora. Esto con la finalidad de aprovechar al máximo la luz del sol y así ahorrar energía eléctrica. Sin embargo, en los últimos años se ponía mucho en tela de duda si en realidad ese cambio de horario era sano para las personas y si también era el dichoso ahorro era real de dinero. Entonces, este domingo 2 de abril, de seguir con el horario de verano, todos deberíamos haber adelantado nuestros relojes una hora, pero con el cambio de la ley ya no es necesario. Pero muchos relojes celulares, tabletas, microondas, automóviles, dispositivos electrónicos no se enteraron de ese cambio y por eso brincaron una hora el domingo. Si a ti te pasó o a alguien que conoces que de repente no tenías la hora correcta, entonces tienes un problema de ciberseguridad, porque las actualizaciones que muchas veces te has negado a realizar en ese dispositivo también contenían la de no cambiar el horario porque en México ya no era necesario. Recordemos que las actualizaciones sirven para corregir errores o problemas encontrados, pero también sirven para implementar los cambios, por ejemplo, como ese que ya no íbamos a cambiar el horario a nivel general. Por eso, si tu dispositivo cambió de horario, tienes una bandera roja donde hay que poner atención porque ese aparato, si se conecta a internet, es vulnerable. Te repito, ese dispositivo que se conecta a internet y que cambió la hora es vulnerable. Lo que tienes que hacer simplemente es dejar que se actualice. Si tu dispositivo ya no se puede actualizar, ya no hay actualizaciones disponibles para ese dispositivo, entonces te recomendamos que cambies por uno más moderno, porque si no tienes la actualización, entonces ese dispositivo es vulnerable a ataques. Comparte este podcast a quien le haya pasado y por favor, dinos qué opinas al respecto. Déjanos tu comentario aquí abajito y si te gustó este podcast, dale like para seguir generando contenido como este. Nos vemos el lunes con más información de ciberseguridad para que todos lo entendamos y estemos ciberseguros. Así es de que, hasta el lunes. Entérate de lunes a viernes de las novedades más importantes del mundo de la tecnología con un lenguaje común para que todos lo entendamos y estemos protegidos. Solo aquí, en hackeado.com.mx.